Muy buenas noches, apreciados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Buenas noches, tutor, sí, señor. Buenas noches, tutor, sí, señor. Listo. Vamos a iniciar entonces la web conference de la fase 3 del curso de Introducción a la Programación. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Me confirma si ya están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, para esto tienen que revisar entonces la fase 3 la guía de la fase 3 que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Aquí en el entorno de aprendizaje ya tenemos disponible entonces la guía de la fase 3, aplicación de clases y métodos. La descargan y la leen detenidamente. Cada uno de los puntos. Recuerde leerla todo muy bien. En este caso, a diferencia de la fase anterior, ya no va a ir un cuadro de análisis, sino que vamos a ir directamente al código. El cuadro de análisis se pueden apoyar como él, por si cree necesario para realizar el análisis y luego proceder a hacer el código. Pero en este caso ya no va a ser parte de la rúbrica de evaluación. Tutor, perdón, Dígame. tutor, estoy equivocado. ¿Esta no es la de autómatas? No, señor. ¿Ese es el link que mandaron para autómatas? Sí, esta fue la que nos pusieron en autómatas, profe. Sí, exacto. ¿Todos son del curso de autómatas? Sí, señor. Ah, bueno, en mi caso sí. Señor, En mi caso no, yo soy de introducción a la programación. En mi Yo caso no, igual profe, soy introducción a la programación, señor. Introducción a la programación. Entonces se equivocaron con el de autómatas, porfa. Mm. Este curso de introducción a la programación, ¿vale? Ah, ok, sí, este es el link que nos mandó el tutor Jaime José Valdés. No se equivocó entonces. Confírmele a él entonces cuál es el link correcto. Vamos a ver si pronto está diferente. no tenemos el mismo, o sea, le di clic derecho, el mismo, la reunión. Hable con el tutor, porfa. Listo, tutor, sí, igual pues no toca escribir a él porque pues no es... Vale, tutor. Bueno, entonces una feliz noche. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bueno, entonces seguimos con el de... ¿dónde íbamos? Bueno, la guía de actividades, como les dije, ya no va a ir un análisis. Debe informar en el foro el problema que va a trabajar en la fase 3. Todos los vamos a trabajar, todas las fases es así igual. Mirar aquí qué problema seleccionan y lo escojan en el foro colaborativo, ¿listo? Aquí dice cuando pueda ayudarse con el análisis, pero no es obligatorio, ¿listo? Y en el foro puedo enviar el código también, como hemos hecho antes, para esperar cualquier retroalimentación. Ya en el foro ya no hay nada obligatorio. Ahora, dice, en el entorno de aprendizaje revise los contenidos correspondientes a la unidad 2, aplicación, clases y métodos, contenidos referentes y bibliográficos. Entonces, aquí mismo también está la bibliografía con la cual ustedes se pueden guiar para las clases y métodos.
unidad 2, acá. Aquí está, programación orientada a objetos, creando una clase y sus métodos. Aunque también en el foro colaborativo también hay unos videos explicativos. Hay unos 3 videitos explicativos, ejemplo práctico incluso de clases, clases de objetos y pequeño una clase. ¿Listo? Pueden revisar ese material para guiarse. Ahora, cada estudiante recuerde que estamos trabajando con Python, debe ser en Python. El código debe estar documentado, es decir, incluir a nivel de comentario la parte superior con el símbolo, nombre del curso, nombre del estudiante y código del estudiante. Y mínimo 5 comentarios relevantes del código. Todos igual para todas las fases que estamos trabajando, que hemos trabajado y que vamos a trabajar es igual. Importante esos comentarios valen como 20 puntos. En la fase anterior no colocaron ese comentario, entonces fueron 20 puntos menos. Y ese comentario es muy sencillo de colocar. Entonces fueron 20 puntos que fácilmente perdieron. Entonces pendiente esa parte. 5. A nivel individual, cada estudiante hace entrega de un archivo .py dentro del entorno de evaluación. ¿Listo? No envíen nada de comprimidos, nada, unos me enviaron el PCS, ya no estamos trabajando el PCIN, solo lo puede usar pronto para guiarse, pero deben trabajarlo en Python. Enviarme ese archivo como tal. Lo mismo, el nombre del archivo, problema número tal, nombre.py. Recuerde que si yo noto algo sospechoso o algo que yo pueda tener en cuenta que debo hacer una sustentación verbal, lo puedo hacer por alguna razón que yo vea. ¿Listo? Tenemos el listado de 5 problemas. Cada uno ya está su problema y le está dando cuáles son las capturas, les mostrarlo a calcular. Listo, entonces ustedes miran esto, lo analizan y ven realizar lo que está ahí. Entonces, tener en cuenta, mire, todos tienen que hacer mínimo. Deben usar una clase con sus atributos, el método constructor y 3 métodos. Uno para capturar la información, otro para calcular el costo, o sea, para hacer un cálculo. En este caso es costo de empaste, pero en general cada uno dependiendo del programa, pero uno es para capturar la información, otro para calcular y otro para mostrar, ¿vale? Mínimo esos 3 métodos más el método constructor, eso lo vamos a ver ahorita. Pero todos piden lo mismo en general. ¿Listo? Y recuerde que también van a manejar ciclos. Ese programa tiene que ejecutarse todo igual las veces que sea necesario. Por eso coloco en mientras. Se dan cuenta que todo piden lo mismo. 3 métodos, constructor y el ciclo. ¿Listo? Bueno. Tener en cuenta entonces, para la rúbrica de evaluación, primero, que tengan los comentarios. Ese vale 20 puntos de los 120. ¿Listo? También se va a mirar que la clase sea coherente, tenga sus atributos, su método constructor y los métodos necesarios para resolver el problema. Ese vale 35 puntos. Usa mínimo 3 métodos solicitados. También vale 35 puntos. ¿Listo? Si me usan menos, pues ahí va a bajar. Los resultados solicitados son acordes al problema. Compre con una validación solicitada y presentación de resultados, o sea que todo sea coherente y bonito. Y que el programa ejecuta y compila sin ningún error. Son 10 puntos en esta parte.
Listo. Preguntas hasta el momento de qué es lo que van a hacer en general y cómo lo van a entregar y lo requerido primero. ¿Qué? Como mínimo. Judici Fuentes, efectivamente el código. Muchos en la fase 2 no me están entregando el análisis. Son 30 puntos ahí nomás. Y entonces, en esta vez sí no se va a solicitar eso. Entonces, tiene que leer muy bien todas las guías, porfa, completas. Entonces, en este momento no se pide el cuadro de análisis ni nada. Esto ya cambia acá. Solo es para la fase 2. Bueno. Ya aclarando lo que tienen que hacer en general, vamos a ver entonces del tema de clases en Python, cómo se declara, cómo es el constructor, cómo se hacen los métodos y luego cómo se utiliza en el programa principal. Aquí tenemos entonces el IDLE de Python. Voy a colocar showline number, está grande, sí. Listo, entonces, cuando ustedes están programando con clases, lo que se está, como es programación orientada a objetos, lo que se está haciendo es como analizar un problema y tratar de hallar cuál es la clase en ese problema. La clase es, digamos, un objeto o una estructura en particular que tiene cosas en común. Por ejemplo, aquí tenemos una clase que es cliente. ¿Por qué lo sé yo? Porque me está pidiendo todos los datos de un cliente. ¿Sí? Aquí ya tenemos el nombre de la clase. Uno se rige porque uno analizando está mirando que está hablando de una cosa en particular, está solicitando datos o propiedades de una cosa en particular. ¿De qué cosa? En este caso, pues ya sabemos de qué cosas son. Entonces, aquí cada problema, ustedes deben identificar cuál sería la clase en ese problema, porque tiene los atributos en común. Son cosas de qué, si está hablando de qué cosa. En este caso, está hablando de un estudiante, ¿sí? Si está hablando de un carro, entonces sería de un carro, sería la clase carro. Si está hablando de una tienda en particular, entonces si está hablando de propiedades de una tienda, entonces una tienda en particular. Entonces vamos a hacer dos ejercicios aquí. Primero, voy a dar la estructura general de una clase como atributos generales y luego vamos a hacer un ejercicio práctico utilizando esa estructura, ¿vale? Entonces, ¿cómo declaramos una clase? Entonces vamos a colocar un comentario. Declaración de la clase. Primero, debe colocar la palabra reservada class y a continuación el nombre de la clase que van a colocar. ¿Listo? Voy a dejar la clase. Parece que primero lo va a hacer genérico. Listo. Segundo, recuerden la indentación. Como vamos a hacer dentro de una clase, aquí creo que va 2 puntos. Sí, correcto.
Sí va a 2 puntos. Y recuerden que como es una indentación, todo lo que esté a la derecha, aquí de abajo, es lo que va a estar dentro de la clase como tal. ¿Listo? Ahora, vamos a definir el método constructor, que es el método por el cual la clase, vamos a definir los atributos de la clase. Entonces, un método en Python se debe iniciar con la palabra reservada def. Luego, deben colocar entre raya al piso, init, y luego entre comillas, entre paréntesis, miento, el self, 2 puntos. Ese es el método constructor, ¿vale? Ahora, dentro de ese método constructor van a ir las variables o atributos que pertenecen a esta clase. Se debe usar entonces con la palabra self, que es lo que se dirige, digamos, self significa que sea a sí mismo porque puede ver con el mismo el nombre, en el programa pueden haber atributos de diferentes cosas, pero si usamos el self punto, significa que es el atributo específico de esta clase como tal. Y luego va el nombre del atributo. Lo vamos a inicializar. Vamos a suponer que esto es un número, entonces vamos a dejarlo en 0. Luego supongamos que tenemos otros atributos de esa clase. Este va a ser un texto. Le quito el punto y como arriba no. Vamos a hacer otro atributo que supongamos que tenga que también sea un número. Recuerde que esos son nombres genéricos, no vayan a colocar exactamente atributo dentro de sus clases, ¿ok? Ustedes tienen que averiguar qué atributos o variables están dentro de su clase y cambiar el nombre de atributo por el nombre. Listo, ya tenemos el método constructor. Entonces ya saben cómo hacerlo. Con esta misma instrucción y colocan las propiedades de su clase como tal. Con el self punto, propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, atributo. ¿Listo? Si es un número, si es texto, lo dejan entre comillas. ¿Por qué le hacemos esto? Si le dejamos así nomás, Python le va a generar un error de que no está inicializado el atributo. ¿Listo? Entonces siempre, si es un número 0, si es un texto, colócalo entre comillas. Ah, bueno, listo. Ahora, esa clase, así como tiene sus atributos propios, tiene sus métodos o funciones propias. Entonces, exclusivas de esa clase. Entonces, en este caso, están pidiendo que capturar la información. Entonces, iniciamos el método con el def. Le damos un nombre. Para capturar la información. Dos puntos, enter. Vamos a ver el self acá, ¿listo? Dentro de este método capturar información es como un subprograma pequeñito en el cual le vamos a preguntar al usuario la información a guardar. Entonces aquí de una lo que hemos hecho antes, el print entre comillas, digite el valor del atributo 1. Luego el self, siempre usen el self dentro de las comillas, dentro de la clase como tal, estamos en la clase como tal. Atributo 1. Es igual, sabemos que atributo es un número, no sabemos si es entero o float, vamos a suponer que es entero. Entonces lo que hemos hecho antes, normal. ¿Listo? Entonces, este método de capturar información es un programa pequeñito solamente para guardar la información de la clase como tal. Entonces, lo único que tiene que hacer es preguntar y guardar dentro de cada atributo. 3
y el 3. Y sabemos que el 3 es un texto, por lo tanto quitamos la función para convertirlo a números, le damos texto como tal. Listo, ya tenemos entonces el método constructor de la clase, el método para guardar la información que están solicitando. Ahora nos piden por ahí un método para calcular. Vamos a hacer un ejemplo como si fuera a calcular, digamos, el atributo, la suma del atributo 1 con la 3. Entonces, self, puntos, vamos a darle creo que aquí vamos a necesitar el resultado. Entonces, self, punto total, atributos, con atributos. Es igual a self, punto, atributo 1 más self. Punto atributo 2. Y imprimimos el resultado. Print. De la suma de los atributos 1 y 3. Es 3, ¿no? Es 2 puntos, entre comillas, coma, el resultado. Listo. Ya tenemos un método calcular donde simplemente me suma el atributo 1 más el 3, que son números. Judy, el método constructor es obligatorio. Un método para capturar la información, tienen que hacerlo. Un método para calcular también. Y un método para mostrar la información. Hay personas que hacen métodos adicionales por alguna razón. Ok, desde que todo le dé bien, no pasa nada. Pero mínimo son 3 métodos más el constructor, ¿vale? Estos métodos de la clase son, digamos, programas pequeñitos que dejamos listos para utilizar. Profe, ¿le falta el método de mostrar la información? Sí, señor. Ah, ok. Entonces, otra hacemos el método mostrar información. Self, 2 puntos, enter. Y luego el print que conocemos, entre comillas, el valor del atributo 1 es, coma. Tutor, hay algo que no entendí. Buenas noches. Buenas noches. Es que aquí me dice que debe utilizar una clase con sus atributos. Usted me está hablando de atributos y no logro como comprender bien. Ya vamos allá. Los atributos son propiedades de una clase como tal. Por ejemplo, estoy haciendo la maqueta de lo que van a hacer ustedes. Luego vamos a hacer un ejercicio práctico. Y ahí es donde van a comprender más qué es una propiedad o qué es un atributo de una clase. ¿Listo? Por ahora es el atributo de una clase como tal. Se debe colocar de esta forma. Se define, se captura, digite el valor, calcúlelo
mostrar información. Esos son métodos de la clase como tal, que se dejan como en plantilla, digamos, pero en estos momentos, si corro Python, él no va a utilizar nada de eso. Lo único que estamos haciendo aquí es dejar una plantilla lista para utilizar más adelante. Bueno, esto es lo mínimo que deben llevar. Método constructor, un método para tomar la información que necesitamos de esa clase. Un método para calcular, dependiendo del problema, ustedes tienen que hacer aquí cálculos. Pues dentro de este calcular, ustedes van a tener que utilizar de pronto unas condicionales, suma, bueno, dependiendo de lo que tienen que hacer allá en cada problema. Y dar el resultado, ¿no? Y otro para simplemente mostrar la información. Profe, una pregunta. Dígame. También nos piden que hacer un menú. Mostrar un menú. No escuché. ¿Cómo? Que no se le entendió Es nada. que también en los problemas, se dice que hay que realizar un menú. ¿En qué lado dice que hay que hacer un menú? Dice, se debe mostrar un menú con el estrato y el porcentaje para la liquidación. Y también ¿Qué problema en es? el cuarto también nos da el quinto. Y en el cuarto también se debe presentar un menú con la información. Yo no veo quién dice esto. Ah, ya lo vi. Y también en el tercero también nos da. Y en la mayoría de los problemas. Un menú con el estrato. Ay, no. Sí, me coló ahí. Ok. Vamos al programa principal entonces. Lo del menú va en el programa principal, ¿listo? Entonces, por eso le decía acá, estamos declarando la clase, declaramos una plantilla como tal. No vemos aquí, si yo que esto lo corro, a guardarlo, escritorio. En el tercero no me dice que debo realizar el menú. Problema 3. Es que ese menú no sé por qué está ahí. Tipos. Un menú con los 3 tipos. Profe, yo elegí el problema 3 y se refiere a los 3 tipos de vehículo que en ese caso son Exacto, moto, míralo. y camioneta. Cuando usted va ¿qué? A mostrarle al usuario qué tipo de vehículo necesita, tiene que aparecer uno. Digite uno si es donde están los tipos. Aquí. Automóvil, camioneta y moto. ¿Sí? Entonces debe seleccionar ahí uno, si, o sea, moto, vehículo, automóvil. Entonces aparece un menú 1, moto, 2, automóvil, o 3, vehículo. Y entonces usa la condicional, ¿vale? Ese es el menú que va a usar en esa parte. Ese iría en el método de calcular.
¿No sería el de capturar información? Aló. Dije, ¿no sería el de capturar información? Espérese. Menú. A ver, registrar. El menú con los 3 tipos, ¿qué quiere decir? No, ya tengo idea del menú, sino que estoy mirando aquí si es otro tipo de menú. Ya. Y 4. Sí, este iría de capturar la información cuando se esté capturando. O sea que ya le muestro. Les voy a hacer un ejemplito acá. Digite el valor del atributo 2. Uno punto opción 1. Opción 2. Listo. El menú prácticamente en esta parte sería esto, ¿sí? Digite el atributo, entonces opción 1 o opción 2. Y aquí iría un if. Debemos leerlo. Vamos que sea input. Si OPC es igual a 1, entonces sí. Aquí. Opción 1. Si no, entonces opción 2. No. Podríamos decir si es 1. Pero entonces ahí ingeniero, ahí corregiríamos en el condicional el atributo sería 1 o en ambos sería atributo 2. En donde... no. Es que es para la 2, ojo, mira. Porque 2 puede ser cualquier opción que le seleccione, ¿sí? Que yo estoy confundido con ese atributo 2. Porque finalmente el 1 y el 3, bueno, tenemos enteros y está realizando la operación con esos dos. Pero entonces, ¿cuál es la función del atributo 2? Bueno, aquí en atributo 2 vamos a guardar un valor textual, ¿sí? De texto. Lo sé porque es comillas. Hagamos el ejemplo. No sabemos. Vamos a hacer ese ejemplo acá. Tipo vehículo. No sabemos qué tipo de vehículo es. Puede ser uno
vehículo o carro. Bien. Escogió la 1, entonces el valor del atributo 2 es un vehículo. Bien, entonces es un carro. ¿Sí? Ah, bueno, aquí sería este y este. Ahora sí quedó más claro. Ingeniero, es que por lo menos cuando yo digo el atributo 1 me va a guardar un valor. Sí. Esa es una variable. Y el atributo 3, lo mismo. Sí. Perfecto, y no tengo ningún problema. Pero es que cuando, bueno, ya sé que en el atributo 2 voy a guardar un arreglo. Listo. Un arreglo no, un texto. Bueno, un texto. Pero cuando hablamos en el condicional, bueno, aquí ya lo cambió, que anteriormente lo tenía atributo 2 igual a opción 1, y si no, decía lo mismo, atributo 2 igual a opción 2. Era opción 2, listo, pero bueno, aquí ya quedó claro con este ejemplo. Ya miro a ver. O sea, tipo vehículo puede tomar varios valores, no sabemos cuál. Por eso le damos el menú Vehículo. al usuario. ¿Cuál quiere? 1 vehículo, 2 carros, 3 motos, 4 camionetas, lo que quiera. Dependiendo de cuál selecciona, así mismo va a guardar ese atributo acá. Ok. Entonces, si selecciono 1, entonces vehículo es igual a vehículo. Yo solo queda la opción 2, porque en la opción 3 ya Quedó sabemos claro. que es un texto. Por eso, si no, entonces es un carro, en este caso. Sí. ¿Listo? Profe, por Pero el ejemplo, otro pide más. Por ejemplo, si fuera a colocarle, no sé, un tercer, en Le el menú, agrego. sí, agregar un tercero, por ejemplo, no sé, digamos, camioneta o moto, ya ahí quería después de el else. Extraña que... Bueno, como anteriormente hemos visto condicionales, entonces vuelve y pregunta. Pueden hacerlo así. Con esto se asegura de que si no, entonces sí, si no, entonces sí. Otra forma que lo hacen también, aunque no es recomendable, es dejarlo todo en un solo if. Y al dejarlo en un solo if utilizamos dos else. No. Así como lo estoy haciendo yo acá. No usa else. Pero de esta forma no es recomendable porque sí, aunque sirve, pero a la práctica es mejor usar el if else. Puede ser de esta forma. Bueno, voy a devolverme. Entonces, no, démoslo ahí. Bueno, entonces ya sabe que a capturar la información, si le pide el menú, entonces ya sabe que aquí coloca el menú 1, 2, 3. Vayan a practicando este menú porque en la siguiente fase sí tienen que hacer un menú para el programa principal, ¿listo? Algo similar a esto. Entonces, ahí sí se usa el if y dependiendo de cuál, entonces así mismo agrega la información adecuada dentro de la variable como tal del vehículo. Y luego si pregunta, según esto el atributo 3, entonces ya sabemos cómo capturar información con su menú. Dependiendo de la opción, así mismo le agregan lo que es. Y me imagino que al calcular también tiene que hacer algo como esto, dependiendo del tipo de vehículo, pero ya no va a hacer esto, sino tiene que
es usar estos valores como tal para poder saber hacer los cálculos. Bueno, entonces ya dejamos la aclaración de una clase acá. Esto es una plantilla general. Como les dije, si ya corro el código en Python, no me va a ejecutar nada, porque lo que hice fue dejar una plantilla de una clase lista para usar más adelante. Por eso coloqué el comentario, declaración de la clase, luego vamos al programa principal, que es el que sí se va a ejecutar. Entonces, como sabemos que vamos a usar ciclo, vamos a hacerlo de siempre. Luego el while, OPC igual a S. Hágame lo siguiente. Listo. Tutor, una pregunta. Dígame. ¿Esta tarea se puede realizar así mismo en Python como está editando usted ahí o tiene que ser en esa otra aplicación de Combit? Nosotros estamos usando Python desde la fase 2. Sí, Ahora, claro. o sea, si se refiere al entorno, recuerde el entorno que ustedes quieran. Lo importante es que sea en Python, porque hay muchos entornos. Están en online, el replit.i, hay varios otros online, está el Visual Studio Code como este. O sea, el entorno El no... El Visual Studio es lo mismo que hacerlo así como lo está haciendo usted. Oh, pero Visual Studio Code. No vayan a hacerlo en Sí. Visual Studio normal porque no les sale. Solo Visual Studio Code. Pero O sea, el entonces código es yo igual. lo tengo. No, el entorno es igual. No, yo no voy a mirar entorno. Desde que sea el mismo código me va a ejecutar si es Python. ¿Listo? En el que usted quiera. En el que se Pero sienta entonces más yo también lo cómodo. puedo entregar. Así como lo está haciendo usted allí, lo puedo hacer yo, ¿no? Sí. Ah, Desde ya. que sea Python es el mismo código para todos. ¿Listo? Bueno, listo, No. muchas gracias. Vale. Donde usted se sienta más cómodo, donde usted esté trabajando, donde necesite, ya sea online, donde sea. Seguimos entonces con el programa principal. El programa principal, ahora sí vamos a usar la clase como tal. Aquí lo tenemos dicho. Listo. Lo que tenemos que hacer primero es crear un objeto como tal de esta clase. Porque lo que hicimos fue una plantilla, pero ahora sí vamos a usar el objeto. Entonces vamos a llamar la clase en minúscula. Una buena práctica, para que lo sepan, cuando vayan a usar nombres de clases, use la primera con mayúscula. ¿Listo? A Python le da igual si usted lo hace con minúscula o mayúscula, no, pero es buena práctica para cuando ustedes nombren las clases como tal con la primera mayúscula y los objetos con minúscula. Aquí le voy a decir que clase es igual a o base como de tipo clase. Vea, esto de aquí es como si fuera una variable, pero esta variable no va a ser como antes que guardaba un texto o un número o un booleano. No, en este caso me va a guardar todo este código que ustedes están viendo acá dentro de esta variable acá. ¿Listo? Todo este código me lo va a guardar dentro de esta variable. Esto será un objeto como tal. Entonces, se inicia o se crea el objeto de tipo clase. ¿Listo? Todo eso queda ahí guardadito. Luego vamos a usar los métodos de esa clase. ¿Cómo se usan los métodos? Pues el mismo objeto. Los métodos de este objeto más bien. Vamos a hablar del objeto. Ya estamos usando ese objeto. Mire que minúscula es el objeto. Punto. Usamos el punto Los y objetos llamamos. son los mismos atributos. No, el objeto es este de acá. El objeto de clase. ¿Listo? Atributos son estos que de acá que son dentro de cada objeto. ¿Ok? Son diferentes. Por eso estamos usando el objeto clase. A ver,
Démoslo para que no se confunda. OBJ clase. Listo. El objeto de la clase. ¿Ok? Entonces ya sabemos, ya lo que decimos a Python es que todo este código aquí esté dentro de este objeto. Ya, aquí lo hicimos en esta línea 40. Ahora usamos esos métodos de arriba. ¿Cómo lo usamos? Entonces lo llamamos igual. Vamos primero a capturar la información. Lo tenemos que llamar igualito como nosotros lo llamamos acá arriba. No vaya, eso es un error muy común. De que aquí está capturar información y aquí está capturar información con la I minúscula. Python no le va a ejecutar simplemente por eso. Tiene que ser exactamente igual. Si no le ejecuta los métodos, verifique que esté nombrado exactamente igual, que estén las letras exactamente igual, mayúsculas, minúsculas, que no falte ninguna, que no esté invertida ninguna letra. ¿Listo? Y en este caso le vamos a dar paréntesis. Eso es otra propiedad del método, que cuando se esté llamando, aquí lo estamos llamando al objeto, al método, se debe colocar entre paréntesis vacíos, ¿vale? Así es de self acá, eso es una característica ya de Python, déjalo quietico, pero aquí lo dejamos entre paréntesis. Ahí en ese paréntesis se pueden enviar atributos directamente, pero en este caso no lo vamos a hacer porque el método no lo está solicitando. Entonces por eso lo dejamos vacío, pero siempre debe de ir. Otro error muy común es que no colocan el paréntesis, entonces le sale error o no los ejecuta. Entonces acuérdese muy bien, paréntesis. ¿Listo? ¿Ahí no lleva los 2 puntos? No. Una pregunta, otra preguntita, qué pena. La plantilla que está en la parte de arriba, que usted ya pues lo hizo ahorita para adelantar la clase, ¿eso tiene que ir en el mismo ejercicio, en la misma Sí, todo en el mismo. como nosotros? Creo que hay una forma de sacarlo aparte, de importarlo, se enredaría. ¿Listo? Pero O sea que siempre nosotros debemos hacer la estructura en la parte de arriba y después pues ir programando ya con me lo que refiero. ya Sí, esté en sí, parte. sí. A ver, la buena práctica es que este código de una clase especial en la realidad debería estar en un archivo aparte. Y luego importarlo y llamarlo acá en el principal. Pero, pues, aquí para el curso vamos a hacerlo en el mismo código para no complicarnos con más archivos y todo eso, ¿vale? O sea, sí lo podemos hacer nosotros. Sí, en el mismo archivo al inicio. Bueno, entonces ya sabemos cómo capturar la información. Entonces, Python, ¿qué va a hacer? Python va a ir a la 41, va a tomar este método, capturar información, y digamos como que se va a dirigir hacia acá y va a realizar este código. Tan, van, va a leer uno por uno, todo lo que vayamos haciendo lo va replicando. Y una vez termine, se va a salir y va a volver acá. ¿Listo? Ya tenemos la información ahí solicitada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el método calcular. Para que, en este caso, es para que me sume los dos atributos y me dé la respuesta. Dependiendo del problema de ustedes, pues dentro de calcular ya tiene que hacer los cálculos respectivos para saber cuánto se debe dar el resultado. Aquí dentro de esto, dentro de este método. Por último, bueno, no me gusta usar tildes acá. Mostrar información, vamos a llamarle igual. Y listo. Y por último, vamos a decirle al usuario si desea repetir el programa. S-N. PS
Listo. El programa principal sería esto nomás. Porque ya toda esta información de acá ya lo tenemos arriba. Entonces, mire que es una ventaja el uso de clases y métodos en programas más complejos. Para que no tengan que, si es necesario, repetir o registrar varias cosas, no tengan que repetir el código varias veces acá hacia abajo. El programa se puede reducir a simplemente esto. Vamos a correrlo, a ver que no tenga ningún error. Entonces, ahí, ¿qué hizo? Ya entró al 40, hizo este método, se dirigió acá. Es un número 3, digita el valor del atributo 2, 1, vehículo, 2, carro, al otro no lo cambié. Bueno. Le dije 2, entonces debe haberme guardado carro. No lo cambié acá, no puedo. Digite el número del valor 3, es un número, entonces 5. Total de la suma es 8. Y a ver qué pasa acá. Bueno, aquí tiene que tener en cuenta con estos errores, él le sale 2 líneas. La primera es desde donde se origina, desde el 42. Entonces tengan en cuenta para leer los errores también para que vayan aprendiendo. Sabemos que la línea 42 empieza el primer error. Línea 42, pero yo lo veo bien, pero él me va a dirigir al 33. Eso significa que la línea 33 debe estar dentro de este método. Mírenlo. Ah, ¿cuál es el error ahí? ¿Alguien me lo puede decir? Que no está definido el atributo 2, profe. Ajá, ¿por qué? Porque su merced lo cambió. Arriba solo está definido, su merced lo cambió por vehículo, por tipo de vehículo. Exacto. Módulo, lo vuelvo a correr. Dígito, atributo 1. Es un número... dos carros y 4. ¿Por qué no me guardo? Atributo 1. Aquí es atributo 3. Aquí el atributo 2 anterior. Y este lo he tomado. Ah, es porque es un número. Listo. Como lo estaba tomando como texto, no me estaba entrando aquí porque le estoy comparando, son números, mire. Porque no están entre comillas. Entonces, lo hubiera podido solucionar convirtiendo esto en un número entero o colocando esto entre comillas para que no lo tome como texto. En este caso, lo dejé como número. Número. A ver. 3, 2, 2. Ahora sí. Vamos a cerrar el terminal. Run. Todo observe bien paso a paso. Python empieza con la 39, le da todos los atributos acá al objeto clase. En la 40 se dirige hacia el método de grabar información y me pregunta, la línea 10. Te doy un valor numérico.
digite el valor del atributo 2. Yo quiero que sea un carro, una moto. Entonces según hace la opción, entra a la 3 porque esta no entra, esta no entra. Esta sí le asigna valor a moto acá. Y luego el atributo 3 y pregunta, sabemos que es otro número. Y luego vuelve acá a calcular. Por eso es que dice el total de la suma es atributos 1 y 3 es 8. Va a calcular, hace la suma y nos muestra la información. Vuelve aquí y luego dice objeto mostrar información. Vuelve y sube y comienza a mostrar cada uno de estos. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Comemos solo entonces? Bueno, entonces, esta sería la plantilla general de todo el programa que ustedes tienen que hacer. Deben identificar entonces qué atributos, qué clase, cómo se llama su clase, qué atributos posee, qué de esos atributos debes solicitar la información. Aquí está el menú, el ejemplo, según la opción que yo seleccione. Calcular lo que tengan que calcular, dar el resultado. Creo que aquí... Ingeniero, una preguntita. Abajo en donde su merced coloca clase, acá, en la última, sí, en el while, donde dice clase, el objeto clase es igual a clase, es porque ese clase segundo lo llamó así. Digamos, si yo lo llamara objeto clase igual a Luis, ahí entonces iría Luis. Exacto. Ok. Vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico. No, lo que pasa es que a veces uno se confunde porque como el objeto es clase y le ponemos clase al nombre del objeto, pues entonces ahí entra como... Porque a veces incluso hay programas que generan conflicto. Exacto. Vamos a hacer un método práctico, sería vamos a hacer de un cuadrado, de un objeto, de una figura. Entonces, vamos a definir la clase de un cuadrado. ¿Cómo llamamos a clase de un cuadrado? Llamémosla cuadrado. ¿Listo? Cuadrado, 2 puntos. Vamos a hacer su constructor. Self. Pues, vamos a colocar el primer atributo de un cuadrado. Lado. Lado, más bien área. Bueno, área. Es un número. Self, altura, no, área no. Eso Lado, es un lado por lado. Base, altura. ¿Qué otra propiedad tiene un cuadrado, una figura? Aparte de la base y altura, ¿qué otra propiedad puede tener? Número de lados. Un cuadrado tiene 4. 4. Pongámosle color. El área. Ah, ya lo entendí. Bueno, esas son propiedades de un cuadrado. Si le dicen propiedades de una persona, en general, ¿qué podría ser? Podría ser altura, edad, género. Ajá, ¿sí? Y de un carro. Modelo, marca. Eso. ¿Y cómo se llamaría la clase ahí? Carro. Ah, bueno, entonces ya saben, o sea, las propiedades tienen que ver con una sola clase. O sea, aquí no podríamos colocar nombre del cuadrado o género del cuadrado, ¿sí? Las No propiedades tiene es lo que sentido. forman a la clase.
Entonces son propiedades o atributos de la propia clase. En este caso identificamos el cuadrado. Si ustedes identifican estudiante, deben de colocar las propiedades de un estudiante, que tiene código, puede tener programa, puede tener el nombre. Semestre. Puede ser, ¿sí? Si de una persona en general, ya puede ir altura, puede ir, bueno, color de ojos, etcétera. Ya más específico dependiendo del programa. Tutora, ¿Listo? Sí es. En un ejemplo donde dice class, entonces ahí podríamos, colocando como ejemplo el problema 3, sería parqueadero. Y donde dice self base, self altura y color, se colocaría moto, carro y ¿cuál es el otro? Automóvil Camioneta. ¿Qué propiedades y están pidiendo camioneta. ahí? ¿Qué propiedades? Ahí tiene que analizar bien si es parqueadero o vehículo más. No sé. Dice parqueadero autoseguro necesita crear un programa para que sus empleados puedan calcular el valor a pagar por el uso del parqueadero. Entonces ahí menciona la moto, camioneta y automóvil. ¿Y qué más dicen? Y dice el valor de cada uno por minuto. Mira, yo lo coloqué por lo menos clasificación vehículo. ¿Sí? ¿Vehículo? Yo le Ustedes coloqué se dan cuenta clasificación vehículo. en las propiedades. Cuando le están pidiendo los datos, debe capturar tal y tal cosa, de qué cosa está hablando. ¿A qué pertenecen esos atributos? La placa, el color. Ah, bueno. La Entonces, placa, no, el color no, perdón, me equivoqué. pues el Pide la color de un placa, carro también es válido. sí, bueno, él Claro, en pide un la carro. placa, el tipo de vehículo y dice que el valor de las horas y los minutos adicionales. Bueno, todo eso iría ahí dentro de los atributos. Hay unos atributos que se piden, otros que se calculan, ¿no? Veamos el área. Pues el área sería como para almacenar el resultado de lo que hagamos, ¿no? Exacto. Entonces, mire, estos son atributos tales de una clase que hemos identificado. Ahora, vamos a solicitar esos. De esa clase también tiene su propio método para capturar esa información. Sí. Entonces, digite la base del cuadrado. Tenemos también que digitar la altura. Punto base. Es igual a int. Bueno, en este caso podría ser un float, ¿no? Cabe la posibilidad de que no sea entero. Puede ser 3.4 centímetros, 3.4 metros. Por eso hay que analizar bien cuándo usar entero float. Entonces, los tamaños aquí se pueden decir con decimales. Si se usa decimales, entonces se usa float. Y input. Digite la altura del cuadrado como tal. También puede ser una base. Una pregunta. Cuéntame. Cuando se supone que dice que capturar la placa del vehículo es el usuario el que ingresa el tipo de placa del vehículo, ¿cierto? No, la placa es diferente al usuario. O sea, uno lo que le da la opción para que el usuario ingrese Digite la placa del vehículo. Sí, exacto. Sí. ¿Y cómo hace para que el usuario pueda ingresar, mezclar letras con números? Texto. Son textos. ¿En texto? ¿Vale? Son textos. Ya listo. Comillas. Entre comillas y listo. Es lo mismo que vamos a hacer a continuación. Color en texto. Entonces quitémoslo acá. ¿Verdad? Porque igual con la placa no se va a hacer cálculos matemáticos, ni mayor o menor. Entonces, se tomaría como texto como tal, así como está acá. Color es un texto. Digite color
y el input solito sin ninguna. Pero si es un número, si usamos el float. Si va a usar decimales o enteros, si son números enteros los que va a ir. Listo. Definimos calcular área. Ya como tal la operación. Exacto. Entonces, hasta aquí vamos a... Él también tiene un método para calcular su área, ¿no? Ten en cuenta que no pedimos el área. Solamente lo dejamos ahí quietico porque es un atributo como tal de un cuadrado que tenga su altura, su base, su color. Y es la su operación área. que vamos a hacer. Exacto. Entonces aquí de una vez calculamos el área. Entonces self.area es igual a self.base por self. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Por qué, digamos, en el momento que definimos la clase capturar y definimos la clase calcular el área, en calcular área sí lleva 2 puntos al final y arriba no? Porque cometió un error. 2 puntos acá. Ahora sí. Ah, ok, gracias. Son errores comunes de que no puede pasar, ¿no? Sin embargo, dice el error, le falta 2 puntos. Ah, falta 2 puntos de tal lado. Ten en cuenta que aquí yo no voy a dar el resultado como tal directamente. Lo único que hice fue calcular. También es válido. Y se lo asignamos al área. Y más bien se lo vamos a dejar aquí a mostrar información. Mostrar información. A mostrar. Pues sí. Pero yo también lo podría hacer dentro de esa clase, en calcular podría decirle el print. Podría hacerlo, pero... bueno, podría hacerlo ahí. Pues en este porque es sencillo, porque solamente me están pidiendo el área, ¿no? Sí. 2 puntos. Print. Entonces, vuelvo y muestro la información. La base del cuadrado es, comilla, entonces self.base. El área. No, todavía no. Ah, ok, ya. Damos toda la información. Sí, sí, sí. Altura. Aquí altura. El color. Cuadrado es color. Y área del cuadrado es área. Se dan cuenta que no lo pedí el área, sino que lo que hice fue calcularlo. Porque ese es un método propio del cuadrado, ¿no? Que pueda calcular área. Si, digamos, es un círculo, puede ser otro método para un perímetro, otro método para el diámetro, otro método para el radio, ¿no has dicho? Entonces, son métodos propios de la clase cuadrado en estos momentos. Y tener en cuenta que en estos momentos yo todavía no estoy usando eso. Todavía estamos dejando una plantilla lista de un cuadrado que va a tener unos atributos de base, altura, color, con un área también sin hallar, en la cual necesitaremos capturar su base, altura y color. Va a tener su método calcular, que va a ser el calcular área. Y por último nos va a mostrar toda la información del cuadrado como tal. ¿Y ahora hacemos programa principal? Exacto. Entonces, como sabemos, lo mismo de siempre para repetir. Le damos la variable opción, mientras la opción sea igual a S. Hagamos un favor. Ahora entonces, cuadrado, bueno, objeto cuadrado igual a cuadrado E mayúscula, ojo, tiene que ser igualito. Si ustedes aquí lo tienen en minúscula, entonces por favor, minúscula. Pero por buena práctica, es mejor usar las clases como tal en cuadrado. Cuando estén programando por allá más complejo, ustedes van a identificar una clase muy fácilmente porque está en mayúscula la palabra clase. Ah, esto que hay una clase de una.
inicia con mayúscula, acá aquí inicia con minúscula, ¿listo? Yo coloco la mayúscula para yo diferenciar entre dos palabras, ¿vale? Eso también es buena práctica. En las variables o en el objeto también es buena práctica. Si van a usar dos palabras diferentes unidas, lo pueden dejar así, pero por buena práctica, la segunda palabra debe ir con la mayúscula. ¿Listo? La segunda palabra es la que empieza con mayúscula. Pero estoy hablando de buena práctica. O sea, Sí. Sí, pero si ustedes pueden dejarlo también objeto. O sea, aquí es lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero yo para dejarlo claro que es un objeto de cuadrado, las palabras que sean, porque aquí puede ir tres, objeto cuadrado, supongamos que estamos hablando de rojo, entonces objeto cuadrado rojo puede ser tres palabras, entonces para diferencia entre palabras se coloca la mayúscula como buena práctica, porque pueden haber, digamos, en algún momento necesita que se llame dos o tres palabras en la misma variable o en el mismo objeto, colocarlo así. O puede serlo más abreviado, más abreviado. Es posible también. Listo, entonces recuerde que este objeto me lo inventé yo aquí, el nombre que me inventé, por buena práctica, pues le coloco objeto para que sepa que es un objeto de un cuadrado, y la clase cuadrado, que es la que me va a asignar toda esta información dentro de este objeto. Posteriormente ya podemos usar los métodos como tal. Objeto cuadrado, punto. Ojo con el punto, capturar, paréntesis siempre para llamar a los métodos. Hacen eso muy bien. Cuadrado, punto, calcular área. Y objeto cuadrado para mostrar la información. Información cuadrado. Cuadrado. Luego preguntamos en el principal para salir. Le quedó un error, ingeniero, en la línea donde está en la última. Se le fue una G en lugar de una J. OPC. Input. Bueno, entonces aquí ya definí una clase cuadrada con unos métodos propios, base, altura, color, área. También tiene su método para capturar, para guardar su información, para calcular el área del cuadrado y para mostrar la información del cuadrado. Entonces, tengan en cuenta que no estoy colocando acá información de otros objetos muy diferentes, como diámetro, cosas que no tienen nada que ver con una clase, con esa clase que estoy dando ahí. ¿Listo? En esta fase 3 es muy común tener ese error que con la estudiante ahorita, que le colocan el nombre de la clase como si fuera el nombre del programa. ¿Listo? La clase no es el nombre del programa, no. No es parqueadero, no es universidad, bueno, el nombre del programa universidad. No, es la clase como tal que ustedes identifiquen dentro de cada problema según los datos que le estén solicitando y se basan mucho. Le está pidiendo identificación o cédula o código de una persona, de edad, todo eso es de quién, de qué cosa, no es una edad del parqueadero, no es una edad de la universidad, no. Es de un estudiante, de una persona, de un vehículo, no me acuerdo qué más, pero bueno. Inclusive verifiquen, en la guía misma le estoy dando la chiva. Miren las negritas son importantes por alguna razón, ¿ok? Le estoy dando prácticamente la chiva ahí de qué se está hablando. Para eso están las palabras negritas. ¿Listo? Ya sabe las negritas cuándo es condicional, cuándo se debe capturar, qué se debe mostrar, ciclo, todo eso, ¿vale? Sí, señor.
Ah, bueno, entonces identifiquen, analicen bien el problema y verá que ahí le está diciendo casi todo. No es sino transformar y llevar ese problema a cabo acá. ¿Dónde está el otro? Aquí, cuadrado. Vamos a guardarlo. A correrlo, esperamos que no haya ningún error. Pero cierro esto. Cierro el terminal. Listo. Ahora sí lo dejo. Entonces digite la base del cuadrado. Hacemos que sea 34. Digite la altura, que sea 12 centímetros. Aunque ese no será un cuadrado. Pero bueno, rojo. Tenemos un error. Línea 29. Show line numbers. Aquí, 29. Aquí lo llamo diferente. Sale error por sí. Ah, ya. El self. Sí, era, ¿no? Recuerden, tipo de error que les salga similar es porque me falta usar el self, ¿vale? Para que sepa el método que es así mismo. Que todo esto es de sí mismo. Ahora sí le damos room, guardar. Correcto. Dimos 74, 12, dijiste color rojo, ya. Entonces, observe la parte inferior. Primero va el método capturar información, que es donde toma los datos. Luego, él calcula la información, no se muestra aquí porque no le estoy diciendo en calcular que se muestre algo, mira. Solamente calcúleme la información. Y más bien cuando me lo vaya a mostrar, es que se muestre la información completa. El área del cuadrado es, mira acá, ya lo tomó y me lo muestra. Listo. Desea repetir, ese para sí. 9. Pues sí, digamos que es 34.2 por 12.78. Entonces, miren. Entonces, quiero que quede claro entonces qué es una clase como tal. Es como que ustedes llevan los objetos de la vida real a código. Entonces, si es de un carro, bueno, si es de un carro, va a ser una clase carro, va a tener un color, va a tener una placa, va a tener un modelo, marca y otras propiedades, etcétera. Lo que ¿Y minutos no van ahí? Ojo, ¿Minutos? ojo, estoy hablando del programa, ¿listo? El problema, usted pues debe ir ahí, pero no estoy haciendo las tareas casi, no. Me estoy refiriendo a que tengan en cuenta qué es una clase y los atributos que dan de tal. Dependiendo del programa, en ese caso, pues sí va esa parte ahí. Para poder realizar los cálculos, ¿listo? Pero en este Tutor, caso... ¿donde va modelo, marca, placa, no van minutos? No. Pues el problema que está ahí, sí, pero estoy intentando aquí que ustedes que comprendan lo que es una clase, los atributos propios de una clase. Aquí puede ir a capturar información de este carro, calcular, no le estoy diciendo que calcule nada, aunque un carro también, digamos, puede tener sus métodos propios como acelerar, frenar y bueno, ciertas cosas que se deben hacer. Mostrar también información del carro como tal, ¿listo? Listo. Pongamos clase mascota.
iría en una mascota, entonces puede ir el nombre. Estoy dando ejemplos, no es aquí exactamente porque aquí sería entre comillas, ¿no? Puede ir la mascota, un tipo de mascota. ¿Qué más puede ir en propiedades de una mascota? Edad de una mascota, también es probable. Propiedad de una mascota como tal. Raza. El dueño. ¿Listo? Raza también, raza. Y una infinidad de propiedades de uno. O sea, entonces, las propiedades son cosas y elementos propios de la clase como tal seleccionada, ¿vale? Listo, Inge. Claro que, bueno, en raza, bueno, también puede ser raza. Entonces, y lo mismo para capturar toda la información de una mascota, calcular, bueno, depende del problema, si no hay ningún problema, pero si le piden, digamos, hallar, no sé qué es la mascota. Alguna cosita así, ¿no? Entonces no va a calcular, sino mostrar información. Entonces son métodos y atributos propios de una clase como tal. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado clara esa parte de clases y objetos y cada uno tiene sus métodos propios. ¿Listo? Digamos, calcular área. Área no podría ir en la clase carro, porque pues, sería como gallo calcular el área de un carro. Entonces, sí, estos cálculos área propios de en este caso, de un cuadrado como tal. No mezclar una cosa con la otra. Vamos a devolvernos. ¿Qué tanto se devuelve esto? Volvió harto. Entonces, espero que haya quedado comprendido lo que es clases, lo que es métodos como tal, de una clase, ¿vale? Cómo se define una clase. Aquí va a ser una clase como tal, no el nombre del programa, sino identifiquen a qué clase pertenece. Deben hacer la clase allá. Listo. Luego llamarlos de esta forma. Profe, yo tengo una preguntita. Espera un momento, la última cosita. Importante, aquí importa mucho el orden en que vayan a hacerlo. Si ustedes colocan esto antes, va a salir un error. ¿Por qué? Porque no ha capturado información, entonces no tiene datos para hacer el cálculo. Por ejemplo, digite la base 334, 23, color rojo. Y aparece 0. Porque no, primero me calculó, y como está calculando 0 por 0, va a dar 0. Y luego me captura la información, ahora sí que es la que di yo, 34, 23 rojo. Entonces me muestra la información con 0, ¿ok? Entonces aquí sí tener en cuenta el orden, que para poder calcular el área, necesitamos primero capturar la información con la que vamos a trabajar, luego el área y mostrar información. Voy a decir algo. Bueno, ahora sí, ¿quieren ir a preguntar? Yo, profe, yo tenía una duda, pues ya no, o sea, no se parte tanto como de la estructura, sino más como del problema, en el problema 3 del parqueadero que nos piden las horas y los minutos adicionales. Sí. Pues nos dan en el menú el valor por minuto de lo que cuesta para cada tipo de vehículo. Pero entonces esa parte adicional es, ¿qué quiere decir? O sea, ahí lo que uno debe es colocar la cantidad de minutos que estuvo el vehículo dentro del parqueadero y automáticamente el sistema le debe arrojar a uno la multiplicación de esa cantidad de minutos por el precio. Sí, él debe decir el valor total a pagar. ¿Dónde está? ¿En horas o en minutos? Ya le digo, creo que es en minutos. No, pero el valor total a pagar. Es que dice que debe presentar un menú con los 3 tipos y el valor por minuto. Y luego dice las horas y los minutos adicionales. Entonces yo creo que si trabajamos todo el tiempo en minutos, es minutos, ingeniero. Sí. Para no tener problemas. Nosotros ya sabemos que una hora son 60 minutos, entonces que nos arroje ese número de minutos. Ajá.
Igual el valor total a pagar es independiente. Pues Pues sí, sí, digamos, duró 34 minutos, pero el valor es lo mismo bueno, depende de no, las porque ahí horas. es donde ahí es donde hacemos la operación, ejemplo, que Johan también tiene el mío. Hacemos la operación de lo que corresponde al tipo del vehículo por el número de minutos y ya nos arroja el Dependiendo. resultado. Exacto. Ah, ok, listo, profe, vale, perfecto, sí, señor. Sí, porque digamos son 3 horas 40 minutos. Entonces estamos hablando de 220. Más o menos. Hace la regla de 3, ¿vale? Este en el periodo pasado está un poco más complejo, acá se lo simplifique. Solo es convertir lo que den en minutos. Sí, minutos. Y hacer el respectivo cálculo. ¿Vale? Pero en el programa debe ir ese cálculo de horas a minutos. Sí, claro, pero en el mismo calcular, en el mismo método calcular debe hacer eso. Ahí mismo convierte las horas a minutos, luego más los minutos, más la multiplicación. Asigna el resultado al total a pagar y lo muestra al final. Ahí me perdí. O sea que nos tocaría leer minutos u horas. Sí, las horas y los minutos. Por eso, leo 4 horas, 3 minutos. Sí. Entonces ya solo es hacer la regla de 3. ¿Cuántos minutos es eso? 4 horas, 3 minutos, 243. Ah, bueno, ya tenemos los minutos. Y dependiendo del tipo de vehículo, por eso que en el método calcular va a las condicionales. Donde yo tengo la duda es de cómo, o sea, cómo por medio del programa va uno a hacer se hace ese cálculo multiplicando pues por 60. Exacto, muy bien. O sea, la multiplicación por 60 y ese resultado, esa multiplicación va entre paréntesis y después multiplicado por el valor del precio. Sí, dependiendo del precio, ese sí. Pero también acuérdese que hay unos minutos adicionales, ¿no? Puede ser 0 minutos, puede ser 5 minutos adicionales. Entonces tiene que sumarlos, ¿no? Ojo con eso. Ok. Analizar bien la cita. O sea, que ahí van como unas dos operaciones entre paréntesis para después Más o multiplicarlo menos. con el precio. Ah, ok. Puede hacerlo así, puede hacerlo en un lado, calcular los minutos, después sumarlo. Bueno, eso ya acá, ¿cómo lo hace? Aló. Los cálculos del valor de la hora y los minutos van en la misma opción de calcular. Sí. Lo mismo lo dijo, los cálculos. Listo. La misma palabra lo está diciendo. Todos los cálculos, para eso está el método calcular. ¿Listo? Ahora, hay unos que hacen un método para calcular otra cosa y después reutilizar ese calcular para calcular otro, también es válido, es normal. Pero por lo mínimo debe haber un solo método calcular. Por lo mínimo, un método para calcular todo. ¿Listo? Listo. Preguntas entonces hasta el momento. Ya les di que plantilla de una clase, qué son las propiedades de una clase, cuáles son, cómo indicarlas, sus métodos para capturar, para calcular si se necesita, mostrar información, cómo crear el objeto de esa clase, cómo usar los métodos de esta clase, ¿listo? Tiene que llamar igualito entre paréntesis. Y bueno, lo de repetir, eso ya tiene que sabérselo según la fase 2, ¿no? Es lo mismo. ¿Pregunta hasta el momento? Ah, bueno. ¿Qué tiempo no leo? Pero no. Sí, solo el código. Tenemos que usar ese método de obligación. Ya sabemos cómo hacerlo del menú, ¿no? Venga, les confirmo aquí. Entonces, este es un menú para saber el tipo de vehículo, o el tipo de predio, o el tipo de lo que necesiten para que aparezca de esta modo.
Eso es un menú como tal. Entonces, y analicen bien el menú, que debe de ir aquí para las opciones, lo leen y dependiendo de la opción, así mismo le asignan lo que está solicitando ya el programa. ¿Listo? Y de valor. Al calcular también van a tener que utilizar ya unas condicionales según el tipo que hayan capturado aquí mismo y va a realizar los cálculos respectivos. Por último, mostrar la información. Inge, su merced no sube esta conferencia mañana. Sí, mañana en la mañana subo la grabación, les envío por todos lados para que revisen y todo. Ok. Por ahí me estás diciendo que le envíe el código. En este caso no se los voy a enviar para que por lo menos escribiendo lo aprendan, ¿vale? Ah, pues es el mismo que queda en la grabación. Perdón, es el mismo que queda en la Sí. grabación. Por lo menos lo van reescribiendo y el reescribiendo van analizando lo que están haciendo. ¿Usted mañana atiende en la tarde por Skype o por...? Por Skype puede escribirme. Es que como yo estoy trabajando en un pueblo, por eso es que lo llamo al celular, porque es que allá me queda un poquito complicado el manejo de internet. Sí. Vale. Y bueno, es posible que nos comparte el código. Ya sabe, listo. Por lo menos reescríbalo, por lo menos mire la grabación y reescríbalo. Una pregunta, ¿qué propiedades puede tener un predio? Un predio es un lote, un terreno. Un lote, también puede ser una casa, ¿no? Entonces ya sabe que en el mismo problema se les está diciendo lo que está pidiendo. Ya, es lo mínimo que debe tomar, ¿vale? ¿Dónde está lo del lote? Ah, ok. O sea que lo del predio se podría de atributo poner el avalúo del predio y la matrícula. Si quiere adicionarlo también, pero pues es necesario, pues si quiere adicionarlo por lo menos ya está atendiendo las propiedades de un predio. Pero ya ahí mismo les está diciendo qué debe Los solicitar. estratos. Por estrato fue clasificado. En el mismo punto 2 del problema 5. Léeme las propiedades del predio. Mónica, mira, ahí está por estratos. Ah, sería el atributo serían los estratos, ¿sí? Claro, 1, 2 y 3. ¿Qué más? Ojo, el estrato pues dice que el estrato puede ser para por eso tenía esa duda. Sí, entonces acá dice que la información se debe guardar en la cédula del propietario, el número de la matrícula y el avalúo del predio. Entonces, el atributo del predio podría ser lo que cuesta el predio, que sería el avalúo y la matrícula, ¿no? Y el lote, o no. Ahí mismo en el punto le está diciendo todos los atributos o Sí, propiedades claro. de un predio. Según la propietaria, el número de Tiene un matrícula. dueño, tiene un número de matrícula, tiene un avalúo, tiene un estrato, ¿sí? Ah, ok. Listo. Aquí dice, se debe mostrar un menú con el estrato similar a como hicimos otro y porcentaje. O sea, si es estrato 1, mira que es 0.65%. Entonces, opción 1, estrato 1, 0.65, ¿vale? Opción 2, estrato 2, 0.65. Se le escucha un poquito entrecortado. Pero bueno, la idea es que en el menú le aparezca el estrato y el porcentaje, ¿vale? Los dos a la vez, en un solo. Opción 1, esto, para que sepa la información del usuario, digamos, qué opción es. O qué pasaría si es estrato 1, que sé tanto porcentaje, etcétera. Entonces, por eso le estoy, aquí prácticamente le estoy dando la chiva. Eso sería esta parte de acá. ¿Listo? Aquí en este caso el vehículo, en este caso suyo sería estrato 1, tanto porcentaje, estrato 2, tanto porcentaje, 1, 2 y 3. En este caso, bueno, se lo dejo a su criterio. Si usted quiere dejar solamente 1, 2 y 3, ya no necesitaría nada de esto. Porque ya sabemos que si es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pero el usuario sí debe saber que si es 1, es un porcentaje tanto. Ah, pero entonces ahí, ingeniero, cuando simplemente digitamos, le damos la opción de que ella lea el estrato. Sí. Y simplemente después el estrato lo igualo como variable, ya como una constante. Y le doy el porcentaje. Exacto, puede ser 1, 2 y 3. Ya no iría el if. Bueno, en ese caso. O si quiere, pues dejarlo estrato 1. Bueno, aquí después validarlo. Pero yo en ese caso sí lo tomaré solo como número sin este if.
una vez se lo asignamos, porque es un estrato, solamente es un número, pero sí que muestra la información al usuario acá, que el estrato 1 va a pagar tanto porcentaje, etcétera. Entonces, mire, tengan en cuenta, por lo digo, analicen bien el programa, ahí está todo prácticamente. Está todo, qué deben registrar, cuáles son los atributos, qué clase es, se debe usar, todo eso está dentro del mismo programa, analizándolo muy bien. Ah, ok, gracias. Vale. ¿Listo, Inge? Bueno, teniendo apreciados estudiantes, ya les di aquí los tips, les di varias chivas. Tenemos entonces, creo que todavía seguimos con el problema de la agenda. Espera un momento. Este lo tenemos para el 30 de octubre. Sí, pero es que aquí aparece diferente. Seguimos como aparece en la guía. Todavía sigue para el 1 de noviembre. No, muchos se guían por la agenda. Todavía tenemos este inconveniente entonces. Igual, entonces, como he hecho antes, hasta el 30 de octubre por el entorno de evaluación y 31 y 1 de noviembre por el correo interno del aula. Inge, ¿cuándo nos sube notas? En esta semanita. Ok. Todavía no les digo, yo les aviso siempre. Traten de no dejar para lo último, por favor. Por ejemplo, mire, tengo aquí como unos 60 que me enviaron el último día. Entonces, eso acarrea muchos inconvenientes de que no saben qué problema van a hacer, porque tiene que entrar al foro, no sabe cuál seleccionar. Me crea un poquito de más tiempo en calificar también, porque me toca venir correo por correo, revisar, en vez de revisarlo directamente el entorno, que lo hago más fácil. Entonces, estoy teniendo inconvenientes de tiempo por eso. La mayoría prácticamente me entregó por correo interno al último momento. Por eso les digo desde ya, por favor, trabajen desde ya, tratan de hacerlo esta semana lo más antes posible, envíelo por el correo interno del aula para poder hacer más rápido la calificación y evitar inconvenientes de que no sabe qué problema seleccionar, porque como ya no tienen acceso al foro, el 31 ni el primero, entonces me están pidiendo a mí, o de pronto no lo hacen porque ya no saben qué es. Entonces sería preguntarle por interno al tutor directo o a mí si soy yo qué problema seleccionar, me toca ir al foro, mirar cuál no han seleccionado, luego decirle. Entonces traten de hacerlo lo más tiempo posible, por lo menos seleccionar el problema, tener ya en cuenta el problema que quieren escribirlo. Van al foro, lo escriben y lo tienen en cuenta. ¿Listo? Terminamos entonces por hoy. Cualquier cosa por Skype, por correo interno del aula, por el foro colaborativo, ahí está el tutor dispuestos. El tutor Fran es el otro tutor de usted, entonces está también por el Skype, ahí también se puede escribirles. O conmigo, ya sabe, por cualquier otro medio. Me van preguntando a tiempo, ¿listo? Entonces, tener paciencia entonces con la calificación. No sé si alcanza de aquí al 15. Por lo mismo que le digo, sea como tedioso en esa parte. Se supone que el 15 de octubre debe tener todo listo. Voy a intentar tenerlo entonces en 5 días. Si no, yo les escribo que me va a demorar un poco más. Ténganme paciencia. Y les voy informando. ¿Listo? Entonces, que tengan muy buena noche y cualquier cosa estamos hablando. Hasta Muchas luego. gracias, ingeniero. Feliz noche para todos. Tutor. Hasta luego, feliz noche.